Buen día, mi nombre es Luimaro Valles, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en esta ocasión voy a hacer una exposición explicando 4 de las teorías de la comunicación social. Esta exposición tiene como fin explicar 4 de las teorías de comunicación expuestas por diversos comunicólogos. Las teorías de la comunicación son aquellas que se encargan de dar un modelo a través del cual se indica el método para llevar a cabo la comunicación, así como sus efectos en cuanto al tiempo y al espacio dentro de un ámbito social. Bien, la primera teoría a explicar es la teoría de la aguja hipodérmica y el modelo de comunicación de Laswell. La teoría de la aguja hipodérmica es considerada como una teoría para estudiar la comunicación de masas. Su inserción es realizada en medios de comunicación que en su época sirvieron como medios para la manipulación de masas a través de una campaña propagandística implementada. El paradigma de esta teoría, planteada por Laswell, afirma también que las masas se encuentran siempre en estado de pasividad, y el interés de los medios es controlar esa pasividad a su favor para que de este modo las audiencias no reaccionen al contexto socioeconómico que esté sucediendo. Un ejemplo de esta teoría aplicada a los medios de comunicación es la circulación de noticias falsas en Internet en el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19. Es un claro ejemplo de esta teoría. Bien, aquí tenemos los planteamientos de esta teoría. Como primero, dice, el mensaje cumple un proceso antes de llegar al receptor. El camino se encuentra dividido desde quién dice qué, por qué canal, a quién y con qué efectos. En segundo lugar tenemos, el postulado de esta teoría es, los medios de comunicación inyectan una información con un contenido que da por cierto y verídico. Lo que pretende dicha teoría es manejar el mensaje como estímulo para así provocar una reacción en el emisor. Los representantes, en este caso es uno, de esta teoría es Harold D. Laswell. Bien, pasando a la segunda teoría, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. La designación Escuela de Frankfurt reúne la producción de una serie de pensadores que iniciaron sus estudios en torno a la teoría marxista, para después hacer una reflexión crítica sobre las sociedades industrializadas. La teoría crítica desea transformar el orden social que busca un mayor grado de humanización, antropogénesis. Se fundamenta en el concepto hegeliano de razón, es decir, la teoría crítica asume como propia la distinción entre razón y entendimiento, y entiende que la razón lleva las determinaciones conceptuales finitas del entendimiento hacia su auténtica verdad en una unidad superior, que para la teoría crítica es la reflexión filosófica o racional. Con la razón pensamos, con el entendimiento entendemos. Bien, un ejemplo claro de esta teoría aplicada a los medios de comunicación es cómo los medios de comunicación ayudan a un adoctrinamiento de regímenes totalitarios, como por ejemplo lo que sucede en Corea del Norte, que es un país donde el gobernante o su gobernante logra su dominio a través de los medios sociales. Bien, esta teoría tiene 3 planteamientos. Los filosóficos de la teoría crítica defienden que no existe la imparcialidad. Como segundo punto, no ataca el principio de no valoración y objetividad, defendido anteriormente en la teoría tradicional. Al contrario, busca la emancipación del ser humano que lo conduzca a la praxis liberadora. Y como tercero, todo conocimiento está determinado por intersecciones históricas, sociales y económicas, es decir, una teoría no puede ser ajena al contexto social, histórico o económico del que ha surgido. Los representantes de esta teoría se dividen en dos generaciones. La primera generación está constituida por
Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse y Erich Fromm. Y la segunda generación está constituida por Jürgen Habermas. Okay. Pasando a la siguiente teoría, la teoría de los efectos limitados. En esta teoría es una nueva etapa donde se desarrollan nuevos métodos y se analiza la influencia de nuevos tipos de variables mediadores. El nuevo modelo comienza a tomar en consideración la influencia del entorno social, así como los efectos intermediarios producidos por las distintas técnicas de análisis empleadas. Asimismo, se empieza a tener en cuenta las actitudes como elementos mediadores del grado de influencia mediática. En este sentido, el modelo de los efectos limitados proponía que los media, más que generar nuevas opiniones y actitudes, lo que hacían era reforzar actitudes preexistentes en los individuos. Del mismo modo, los individuos dejan de considerarse elementos aislados de la masa. Ahora se piensa en los individuos como actores sociales con opiniones y actitudes propias. Una ejemplificación aplicada, en este caso a los medios de comunicación, es las diferentes preferencias que existen dentro de un grupo determinado de consumidores hacia las características que prefieren en un medio de comunicación. Por ejemplo, algunas personas prefieren la televisión antes que la radio, o en algunos casos preferirían los periódicos tradicionales antes que los periódicos digitales. Y esto dependerá pues, de diversos factores como la edad, el entorno social, la cultura, entre otros factores que posea cada individuo. Bien, los planteamientos de la teoría de los efectos limitados es básicamente el hablar de influencia y no solo de la ejercida por los medios de comunicación, sino de la más general que fluye entre las relaciones comunitarias. Los representantes de esta teoría son Paul Lazarsfeld y Robert Merton. Bien. Como última teoría tenemos la teoría de los dos pasos. Esta teoría aseguraba que el sistema comunicativo y la influencia de los medios se componían de dos fases diferentes. En un primer paso, los medios lanzaban un mensaje que recibía un tipo de persona en concreto, el llamado líder de opinión. Esta figura filtraba, analizaba e interpretaba esa información para después, en ese segundo paso, comunicarla a los demás mediante sus relaciones interpersonales. Un ejemplo aplicado a los medios de comunicación podría ser en el caso de Venezuela, donde muchas veces es difícil acceder a información y algunos periodistas que poseen influencia y una creencia de imparcialidad dentro de la población se encargan de ampliar esta noticia para que sea adquirida por el mayor número de receptores posibles y a su vez también es interpretada por ellos. Aquí vemos los planteamientos de esta teoría. Bien, plantea que las ideas fluyen de los medios de comunicación y llegan a ciertas personas más preparadas, los líderes de opinión, que son influyentes en sus diversos grupos y se encargan de transmitir el mensaje a esa población más amplia, que es el ejemplo pues, que acabo de dar. Los representantes de esta teoría de los dos pasos, son Paul Lazarsfeld, el que también participó en la teoría anterior explicada, y Eliud Kass. Acá podemos ver una pequeña imagen donde se resumen de lo que se trata de esta teoría, los más media, el líder de opinión y la audiencia. Bien, como conclusión a las teorías de la comunicación, las teorías de la comunicación con clara incidencia en el ámbito de los más media han analizado ampliamente cuáles son las características tanto del emisor como del receptor y del medio de transmisión en la gestión y divulgación masiva de información. Como amplificadores de la realidad, o mejor dicho, de los discursos sobre la realidad, estos medios de comunicación resultan fundamentales a la hora de gestionar situaciones de riesgo o de otros que potencialmente pueden llegar a ser. Muchas gracias por el tiempo
Eso fue todo en esta exposición.